Buenos días y bienvenidos a esta última sesión del curso de cálculo diferencial. En esta sesión vamos a abarcar la sesión 9 y la 10, que es correspondiente a derivadas logarítmicas y derivadas exponenciales. Cabe resaltar que como son sesiones, estas dos últimas grabadas, el tiempo de duración pues es mucho menos respecto a las sesiones en vivos, por cuanto en ellas ha habido actividades de aprendizaje que les he dado tiempo para que resuelvan durante la sesión. Entonces, por eso es que estas últimas dos grabadas se han compactado. Y en esta última, bueno, queda perfecto el tiempo para incluir la 9 y la 10, que son en base a la aplicación de las reglas de derivación para las funciones logarítmicas y las funciones exponenciales. Sin más, comenzamos. El objetivo es que el participante al finalizar la sesión aplique las reglas de derivación para las funciones logarítmicas y exponenciales. Antes de comenzar, vamos a ver algunos conceptos básicos para recordar qué son los logaritmos y cómo identificar que tenemos una función logarítmica y también cómo identificar que tenemos una función exponencial. En primera instancia, vamos a recordar algunas reglas fundamentales de los logaritmos para cualquier base que tengamos. En este caso, la base se representa con la letra A y A puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, puede ser la base 10, incluso puede ser el número de Euler, que más adelante vamos a ver ese caso especial. Entonces, aquí la base A representa cualquier número natural. Y entonces la primera regla que tenemos es que cuando nosotros nos encontramos el logaritmo de un producto de funciones o números, ese logaritmo del producto de dos funciones lo podemos separar en una suma eh, en la cual cada uno de los sumandos será el logaritmo particular de cada uno de los factores que había en la multiplicación, de manera tal que el logaritmo en cualquiera de las bases que aquí se representa con la letra A, de un producto A por B es igual al logaritmo de A en la base determinada más el logaritmo de B en la base determinada. De manera similar, cuando nosotros tenemos una suma de logaritmos, podemos simplificarla como el producto de cada uno de los argumentos de los logaritmos en la suma e incluirlo en un producto en un solo logaritmo. La segunda regla es la regla del cociente para el logaritmo de cualquier base, en la cual vemos que el logaritmo en base A de una función A entre una función B, podemos desglosarlo como una resta en la cual el primer término es el logaritmo de la función A y en el segundo término, con signo negativo, tenemos al logaritmo de la función B. De manera recíproca podemos tener una resta de logaritmos y la podemos simplificar en un cociente de cada uno de los argumentos en un solo logaritmo. Como tercer regla fundamental tenemos al logaritmo de una función o de un número elevado a un exponente n, el cual podemos desglosarlo como n, que era el exponente y ahora funge como coeficiente, por el logaritmo en base de la misma base de la función a. De manera recíproca podemos tener un coeficiente por el logaritmo de una función y simplificarlo pasando ese coeficiente n como el exponente. Y por último tenemos al logaritmo en base a de la raíz n de la función a, la cual podemos desglosarla como el logaritmo de a dividido entre n. Y también podemos hacer la función recíproca. Las propiedades generales de los logaritmos establecen que en todo sistema de logaritmos, el logaritmo de la base es un 1. Ecuaciones logarítmicas, toda aquella ecuación que incluye el logaritmo de una función de la variable, se le llama ecuación logarítmica.
¿Y cómo podemos identificar que tenemos una ecuación logarítmica? Si está presente al menos un logaritmo de la variable en cuestión. En este caso, la variable independiente, que por lo general se representa con la letra X. Y entonces, mientras aparezca el logaritmo de una función en la cual aparezca la variable independiente X, entonces diremos que tenemos una ecuación logarítmica. Los siguientes conceptos que veremos son los logaritmos vulgares o decimales y los logaritmos naturales o neperianos. El sistema de logaritmos vulgares o decimales o de Briggs es de base 10. Cuando se emplea este tipo de logaritmos, se acostumbra a omitir el número 10 de la base en la escritura abreviada del logaritmo de un número. Es decir, cuando aquí tenemos, por ejemplo, en lugar de a, cuando a es igual a 10, entonces tendríamos el logaritmo en base 10. Cuando es así, el logaritmo en base 10, se omite el 10 y se pone simplemente el logaritmo. De manera tal que cuando veamos simplemente el logaritmo sin ningún número o sin ninguna letra, intuimos que es el logaritmo en base 10. Los logaritmos naturales o neperianos fueron inventados por Neper eh, y emplean en lugar de la base 10 el número e, que es el número de Euler, y se rigen por las propiedades generales y fundamentales de los logaritmos de cualquier base. Ese es un caso especial de logaritmo a, en el cual a es el número de Euler. Y entonces cuando a es el número de Euler, a ese se le llama un logaritmo neperiano. Las notaciones que se usan para los logaritmos de base 10 y de base e para distinguir los logaritmos vulgares de los naturales, cuando la base no se indica, utilizamos, por ejemplo, cuando queremos utilizar el logaritmo LOG para los logaritmos vulgares, o sea, de cualquier base, pero cuando el logaritmo, perdón, cuando la base es e, o sea, en vez de a tenemos, cuando a es igual al número de Euler, tenemos que se sustituye esa nomenclatura por la ln que representa al logaritmo natural. Entonces, cuando tenemos LOG simplemente, sin ninguna letra o número, sobreentendemos que este logaritmo es en base 10. Cuando sea un logaritmo en base 8, en base 5, en base 3, aquí en vez de a aparecerá un 3. Y cuando tenemos el logaritmo en el cual la base es el número de Euler, se emplea o se sustituye las siglas LOG por LN, que representa al logaritmo natural. Y aquí les anexo algunas reglas de derivación para las funciones logarítmicas y exponenciales, que son las que vamos a estar ocupando en las presentes derivadas. Entonces, pasemos a aplicar la primera regla de derivación para la función logarítmica de cualquier base a. Recuerden que aquí a puede ser cualquier número entero natural. eh, cualquier número entero de una función u. Entonces, la regla de derivación que aplicaremos aquí es esta, que nos dice que la derivada respecto a x del logaritmo de cualquier base de una función u es igual a 1 sobre u por el logaritmo natural de la base a, todo multiplicado por la derivada de u respecto a x. Entonces, veamos el siguiente ejemplo de aplicación. Tenemos f de x igual al logaritmo en base 7 de este polinomio en cuestión. Y aplicando la regla, obviamente nosotros tenemos aquí que todo esto que está entre paréntesis es el argumento del logaritmo, por lo tanto, todo esto, lo que está entre paréntesis sería u. Y entonces, todo lo que está entre paréntesis aquí, lo tenemos que derivar y esa va a ser la derivada de u respecto a x que vamos a incluir aquí en la regla de derivación. Entonces, si obtenemos esta derivada de todo este polinomio, vamos a obtener 5x a la 4 más 14x menos 3 y la derivada de 1 es 0. Entonces,
Aplicando la regla tenemos 1 sobre u. U es todo este polinomio que tenemos aquí como argumento del logaritmo, x a la 5 más 7x a la 2 menos 3x más 1, y por la derivada de u respecto a x. Ah, bueno, perdón, por el logaritmo natural de a, que en este caso a es 7, y por la derivada de u respecto a x, y esa derivada nos da toda esta parte que aparece aquí en el numerador. Entonces, de manera simplificada, así obtenemos esta derivada para este logaritmo en base 7. En el siguiente ejemplo tenemos un logaritmo en base 4 de un argumento que es un cociente de funciones. Y aquí este cociente de funciones es u. ¿Y cómo derivaríamos un cociente de funciones? Bueno, con la regla de derivación para un cociente de funciones que vimos en las derivadas algebraicas. Entonces, si derivamos esto, sabemos que tenemos que aplicar la regla de derivación de u sobre b, que es b por la derivada de u menos u por la derivada de b, todo dividido entre b elevado al cuadrado. Entonces, si aplicamos esa regla, o ambas reglas, mejor dicho, em, aquí nos dice, bueno, esa es una forma, ¿no? Aquí en el ejemplo dice, para resolver la derivada logarítmica, primero podemos simplificar la función aplicando las propiedades de los logaritmos. Entonces podríamos aplicar eso, lo que les comentaba, o podemos separar, de acuerdo a las reglas fundamentales que vimos al inicio, de que un logaritmo, el logaritmo de un cociente, podemos separarlo en una resta de logaritmos. Entonces, si lo separamos en una resta de logaritmos, nos quedaría el logaritmo en base 4 de 5x menos el logaritmo en base 4 de 8x cuadrada menos 1. Y entonces ahí podríamos aplicar directamente la regla de derivación para cada uno de los logaritmos. O bien, podemos hacerlo también con lo que les comentaba en primera instancia, derivarlo, tomar todo esto como u y entonces derivar u como u sobre b de las derivadas algebraicas. Pero si lo tomamos así como nos muestra aquí el ejemplo, pues también podemos hacerlo. Aquí tenemos que aplicar la regla de derivación para esta parte y de manera independiente para esta parte. Y al final conjuntarlas en una sola, eh, en una sola derivada. Entonces el logaritmo en base 4 de 5x aplicando la regla de derivación que nos dice que es 1 sobre u por el logaritmo natural de a por la derivada de u respecto a x. Para esta primera parte sería la derivada de 5x sería 5 y en el denominador tendríamos u, que es 5x por el logaritmo natural de 4, que es la base. Y menos para la siguiente derivada del logaritmo, u es 8x cuadrada menos 1, su derivada sería 16x, que es lo que queda en el numerador, y en el denominador queda u, que es 8x cuadrada menos 1, por el logaritmo natural de la base, que es 4. Y entonces ya nada más simplificando, aquí en la primera parte 5 entre 5 se convierte en un 1 y nos queda 1 sobre x por el logaritmo natural de 4 menos en la segunda parte, bueno, aquí no hacemos, no hay más en primera instancia que simplificar y nos queda así 16x sobre 8x cuadrada menos 1 por el logaritmo natural de 4. Entonces es muy práctico aplicar esas reglas de derivación, solo tenemos que tener en cuenta eh, las reglas fundamentales para los logaritmos si queremos simplificarlo de manera más práctica o bien las reglas para las derivadas algebraicas. Bien, la siguiente regla que aplicaremos es la regla para derivar una función logarítmica en base que es el número de Euler. Y como vimos, cuando aquí la base es esto se sustituye por las siglas ln que nos representa al logaritmo natural de la misma función. Esto es igual a esto. Entonces, la derivada del logaritmo natural de una función es igual a 1 sobre la función u multiplicado por la derivada de u respecto a x. Entonces, aplicando aquí en esos ejemplos,
nos piden derivar y igual al logaritmo natural de ax más 3. Aquí como todo el argumento está encerrado entre paréntesis, toda esta suma, entendemos que todo esto es u, entonces u es igual a ax más 3. La derivada de u, que la voy a necesitar para la regla de derivación, es simplemente a, y entonces aplicando la regla tendría uno sobre u, que sería uno sobre ax más 3 por la derivada de u respecto a x, que eso es a. Y entonces a puede quedar en el numerador y esa sería la derivada. En el segundo ejemplo nos piden derivar y igual al logaritmo natural del logaritmo natural de x. Aquí el argumento del logaritmo natural es otro logaritmo. Y entonces la solución es siguiendo simplemente la misma regla de derivación. Primero para el primer logaritmo. Entonces, el argumento o la función u es el logaritmo natural de x. Entonces, u es este logaritmo natural que está encerrado entre paréntesis. Y la derivada de eso sería la derivada de u respecto a x por uno sobre u. Entonces sería uno sobre esta x que está aquí por la derivada de u respecto a x. Y la derivada, y como u aquí en este caso es x, la derivada de x respecto a x es un uno y nos queda uno sobre x. Entonces, la derivada del logaritmo natural de x simplemente es uno sobre x, porque la derivada de x respecto a x es un uno y multiplicado por uno sobre x nos queda uno sobre x. Entonces, esto es la derivada de u. Ahora aplicamos la regla de derivación para em, otro logaritmo, que es el externo, y entonces eso nos quedaría como uno sobre u. Y la u para el logaritmo externo es el logaritmo interno. Entonces sería uno sobre el logaritmo natural de x, uno sobre el logaritmo natural de x, multiplicado por la derivada de u respecto a x, que eso nos da uno sobre x. Entonces tenemos uno sobre x sobre el logaritmo natural de x. Y entonces, cuando resolvemos esta división de fracciones, esta x queda acompañando al logaritmo aquí abajo, y entonces todo nos queda como uno sobre x por el logaritmo natural de x. Y aquí tenemos otros ejercicios resueltos para seguir practicando. Aquí, por ejemplo, vemos que para este caso tenemos y igual al logaritmo natural de x más 2. Como todo el x más 2, toda la suma está encerrado entre paréntesis, sabemos entonces que ese es el argumento, ese sería la función u, y entonces u es igual a x más 2, que su derivada sería uno, y entonces la regla me dice que es uno sobre u, que sería uno sobre x más 2 por la derivada de u respecto a x, y la derivada de u respecto a x nos dio un uno. Entonces, uno por uno sobre x más 2 nos deja el uno sobre x más 2. En el segundo ejemplo tenemos el logaritmo natural de x sobre 2 más 5x al cuadrado. Entonces, todo lo que está entre paréntesis es u. La derivada de u sería un medio más 10x. Y entonces yo tengo que sería la derivada de u respecto a x, que es un medio más 10x, por 1 sobre u, que sería x sobre 2 más 5x al cuadrado. Y entonces yo aquí solo tengo que simplificar, sumo estas fracciones en el numerador y sumo esas fracciones en el denominador, y luego hago la división de fracciones para obtener esto, divido 2 entre 2 y al final obtengo simplemente 1 más 20x, y en el denominador obtengo x por uno más 10x. Aquí lo que hicieron fue factorizar una x, que la pusieron fuera del paréntesis, y dentro del paréntesis me queda simplemente uno más 10x. En el tercer ejemplo tenemos el logaritmo natural del seno de 3x. Entonces aquí tenemos que aplicar tanto la regla para el logaritmo natural como la regla para el seno para que es una función trigonométrica. Entonces aquí u es lo que está entre paréntesis, que es el seno de 3x. Entonces, la derivada de u sería el coseno de 3x, siguiendo la regla para el seno, multiplicado por la derivada de 3x, que es 3. Entonces, ya puedo aplicar la regla de derivación para el logaritmo, que sería la uno sobre u,
que es uno sobre el seno de 3x, multiplicado por la derivada de u respecto a x, que es 3 por el coseno de 3x. Y así me queda la solución para esta derivada. Aquí tenemos otros ejemplos de ejercicios resueltos. Tenemos y igual al logaritmo natural del coseno de x sobre 2. Aquí tenemos que aplicar la regla para el logaritmo y la regla para el coseno. Entonces, yo sé que u va a ser el coseno de x sobre 2. Pues la derivada del coseno de x sobre 2, siguiendo la regla, sería menos seno de x sobre 2 por un medio. Y entonces ya aplico ahora sí la regla para el logaritmo, que sería uno sobre u, que sería uno sobre el coseno de x sobre 2 multiplicado por la derivada de u, que sería menos un medio del seno de x sobre 2. Y ya nada más arreglando la función, la ecuación resultante, obtendría aquí que cuando yo tengo el seno de un ángulo, esto resulta de una función trigonométrica. Cuando tengo el seno de un ángulo dividiendo entre el coseno del mismo ángulo, eso, el seno entre el coseno del mismo ángulo es igual a la tangente. Entonces, aquí no es completamente necesario, pero aquí así lo simplificaron. Seno entre coseno del mismo ángulo ambos, eso es igual a la tangente, obviamente del mismo ángulo. Entonces me queda el menos un medio multiplicado por la tangente de x sobre 2. Y así se soluciona esta derivada. En el ejemplo 5 tenemos al logaritmo natural de un polinomio. Como todo el polinomio está entre paréntesis, entonces todo eso es u. Entonces la derivada de u vale en este caso 5x a la 4 más 6x. Y aplico la regla de derivación para el logaritmo, que es uno sobre u, que es uno sobre todo lo que está entre paréntesis, multiplicado por la derivada de u respecto a x, que es esto. Y aquí nada más lo que hacen es... em, factorizar x arriba, que factorizando una x arriba, me queda x por 5x al cubo más 6. Y abajo queda simplemente x a la 5 más 3x cuadrada más 2. Bien, entonces en el ejemplo 6 tenemos y igual al logaritmo natural de la tangente de x. El argumento u aquí es la tangente de x. Entonces la derivada de la tangente es la secante cuadrada de x. Multiplicado por la derivada de x respecto a x, que es un 1. Entonces, aquí la derivada de u es la secante cuadrada de x, y ya aplicando la regla para el logaritmo natural, tengo 1 sobre u, 1 sobre u, que es u es la tangente de x, 1 sobre la tangente de x, multiplicado por la derivada de u respecto a x, que es la secante cuadrada de x. Y ahí podría quedar, solo que aquí aplican algunas identidades trigonométricas para simplificar tal vez un poco más. O sea, aquí nos dice que como la secante es igual a uno sobre el coseno de x y la tangente es igual al seno de x sobre el coseno de x, entonces sustituyendo esas identidades aquí en esta derivada, obtenemos esto, y al final simplificando y haciendo álgebra, por ejemplo, en vez de la secante cuadrada de x, pondríamos uno sobre el coseno de x todo elevado al cuadrado. Y uno al cuadrado sería uno, coseno de x al cuadrado es coseno cuadrado de x. Y abajo la tangente es seno sobre coseno. En vez de tangente ponemos seno sobre coseno. Y ahora hacemos la división de fracciones, en la cual obtenemos que la derivada es uno sobre el coseno de x por el seno de x. Para mí es más que suficiente el primer resultado de la derivada, pero bueno, hay quienes les gusta hacer más simplificación utilizando identidades trigonométricas. Y ahora vamos con las funciones exponenciales. Primero, recordaremos que es una función exponencial. Entonces, una ecuación exponencial es toda ecuación que contiene a la incógnita como exponente. Dice, toda ecuación que contiene a la incógnita como exponente se le llama exponencial. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un 5 elevado a un exponente, y aquí la exponente es la variable independiente, o sea, la incógnita.
Entonces, una ecuación exponencial es aquella en la cual la variable independiente, que por lo general representamos con la letra X, aparece como exponente. Bien, entonces aquí nos desarrolla que 5 a la X es igual a 625 al cuadrado. Bueno, aquí dependiendo cuánto sea el valor de X. Y nos recuerda el libro lo que es el número de Euler. Dice el número se utiliza en matemáticas para el estudio de diferentes fenómenos y es un número irracional que se expresa así, como 2,718 y tiene infinitos decimales de manera similar al número pi. Entonces, este es el número llamado número de Euler, y en los logaritmos que acabamos de ver, los naturales, que es cuando la base A es este número precisamente. Entonces, se le llama logaritmo natural. Y entonces vamos a ver directamente la aplicación de las reglas de derivación para las funciones exponenciales. Primero tenemos la regla para la función en la cual vamos a tener un número constante. A siempre va a representar a un número constante y U va a representar a la función que va a contener a la variable independiente X. Entonces, este es un caso específico en el cual tenemos una constante. A representa una constante solamente, no una función. Aquí la función va a estar como exponente. Entonces nos dice que la derivada de una constante elevado a una función respecto a x va a ser igual a la constante elevado a la función multiplicado por el logaritmo natural de la constante y multiplicado por la derivada de la función u respecto a x. Entonces veamos el siguiente ejemplo. Nos piden derivar y igual a 10, que es la constante, elevado a una función que contiene la variable independiente x, y en este caso es un polinomio, x cuadrada más 5x menos 6. Entonces, para poder solucionarlo, necesito la derivada de esa función u que aparece como exponente, que en este caso es el polinomio. Entonces, u es igual al polinomio. La derivada de ese polinomio es 2x más 5. Y entonces, ya obteniendo la derivada de u, puedo aplicar la regla de derivación, que me dice que es la constante elevado a la función, así tal cual aparece al inicio, la constante elevado a la función, multiplicado por el logaritmo natural de la constante, que en este caso es el logaritmo natural de 10, y multiplicado por la derivada de u respecto a x, que es 2x más 5. Entonces, en este caso, nada más lo que podemos hacer es reordenar. Aquí colocan primero el término independiente, que, bueno, no independiente, el término que algebraico, 2x más 5, después el término exponencial y por último el término logarítmico. Bien, entonces ahora vemos otro ejemplo. Eh, aquí hay un pequeño error, nos dice y' igual a 7 a la 4x más x al cubo, debería ser y simplemente, no y'. Entonces, y igual a 7, 7 es aquí la constante, y la función que contiene la variable independiente es 4x más x al cubo.
Bien, una disculpa, una pequeña interrupción por el ruido ambiental. Ok, entonces, em, aquí nos quedamos en que debería ser y simplemente, no y prima, igual a 7 que es la constante, y la función u, que es el exponente, es 4x más x al cubo. Entonces, yo sé que necesito la derivada de esa función u que aparece como exponente. Y aquí tengo que u es 4x más x al cubo. La derivada de u es 4 más 3x al cuadrado. Y entonces aplico directamente la regla de derivación, que me dice que es em, la constante elevado a la función por el logaritmo natural de la constante por la derivada de la función. Entonces aquí tendría que la derivada es la constante elevado a la función original, así tal cual, por el logaritmo natural de la constante, que es 7 por la derivada de la función u, que es 4 más 3x cuadrado. Entonces, ahí ya nada más puedo reordenar. Aquí ponen primero la parte algebraica, que es 4 más 3x al cuadrado. Después la parte exponencial, que es 7 a la 4x más x al cubo. Y por último, la parte logarítmica, que es el logaritmo natural de 7. En el siguiente ejemplo tenemos y igual a 10 elevado a x cuadrada más 5x menos 6. X cuadrada más 5x menos 6 es u, la derivada de eso es 2x más 5 y aplicando la regla me queda como la derivada 10 elevado a x cuadrada más 5x menos 6 por el logaritmo natural de 10 por 2x más 5. Entonces ordenamos primero la parte algebraica, después la parte exponencial y por último la parte logarítmica. Ahora, apliquemos la regla de derivación para la función en la cual esa constante es el número de Euler, el número E es el número de Euler, que es diferente a esta regla de derivación. Entonces, la regla nos dice que la derivada respecto a x del número de Euler elevado a una función u, en la cual va a contener a la variable independiente x, va a ser igual a la constante, el número de Euler elevado a la misma función multiplicado por la derivada de la función u respecto de x. Entonces, esta es más sencilla todavía que la anterior. Entonces aquí simplemente sé que necesito la derivada de la función u, que es la parte exponencial, para multiplicarla por la función original. Bien, entonces aquí en el primer ejemplo tengo derivar y igual a e a la x al cubo. Entonces la solución, yo sé que x al cubo es la función u. Entonces necesito la derivada de esa función que es 3x al cuadrado y aplico directamente la regla. Entonces la solución sería e a la x al cubo, que es la función original, por la derivada de u, que es 3x al cuadrado. Y reordenando simplemente ponemos primero la parte algebraica y luego la parte exponencial. Y' sería igual a 3x al cuadrado por e a la x al cubo. Y aquí tenemos algunos ejercicios resueltos para seguir aplicando esta regla de derivación. Aquí tenemos, por ejemplo, y igual a e a la 2x al cubo elevado a la 1 medio. Entonces, u es todo el exponente de e y todo el exponente es 2x al cubo elevado a la 1 medio. ¿Cómo derivo eso? Pues lo derivo como una función elevado a un exponente n, en el cual n baja como coeficiente, multiplica la función, al exponente 1 medio se le resta 1 y eso me quedaría menos 1 medio por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, que sería la derivada de 2x al cubo. Entonces, la derivada de 2x al cubo sería 6x al cuadrado, aquí repetimos lo demás, por 6x al cuadrado, y
Ya nada más aquí, este 2x al cubo a la menos un medio lo ponemos en el denominador para que el exponente sea positivo y luego lo convertimos a raíz. Y el 6 lo dividimos entre 2, lo cual me da un 3. La x al cuadrado queda en el numerador. Y en el denominador tendríamos la raíz cuadrada de 2x al cubo. Esta raíz cuadrada de 2x al cubo, ese x al cubo lo puedo descomponer en x al cuadrado por x. Y x al cuadrado lo puedo sacar de la raíz sacándole raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada de x al cuadrado sería x, la cual sale de la raíz, y entonces dentro de la raíz solo me queda una x o x a la 1. Por eso aquí aparece esta x afuera, porque este x al cubo lo descompusieron en x al cuadrado por x. Y a x cuadrado le sacaron raíz, por lo tanto sale de la raíz, y dentro solo queda x a la 1. Entonces así obtenemos y ya al final dividimos x cuadrada entre x, que eso me queda x simplemente arriba, y todo esto me queda como 3x sobre la raíz cuadrada de 2x. Entonces ya al final esto es la derivada de u, y al final aplico la regla de derivación, que me dice que es la misma función original, que es e a la 2x al cubo a la 1 medio, que 2x al cubo a la 1 medio, aquí lo convirtieron a raíz. Como es a la 1 medio, eso sería igual a la raíz cuadrada de 2x al cubo. Ahí lo tenemos así representado. Eso es la función original. Multiplicado por la derivada que es 3x dividido entre 2x, raíz de 2x. Y ahí tenemos ya la derivada de esta función. Aquí nada más tenemos que cuidar, aplicar correctamente las derivadas de funciones algebraicas y trigonométricas que ya hemos visto en las sesiones anteriores. Bien, seguimos con más ejemplos de práctica. Aquí, perdón, esos son ejercicios resueltos. Bien, aquí tenemos y igual a e a la menos 3x más 4. Entonces, todo el exponente sería u menos 3x más 4. La derivada de u es menos 3. Y aplicando la regla que me dice que es la función original, que es e a la menos 3x más 4, por la derivada de u, que es menos 3. Entonces, simplemente pongo el menos 3 al inicio y lo multiplico por e a la menos 3x más 4 y ahí tengo ya la derivada. En el otro ejemplo tengo y igual a e a la secante de 2x. Aquí vamos a aplicar las reglas para funciones trigonométricas. Entonces u es la secante de 2x, y la derivada de la secante, bueno, ya sabemos que es la secante por la tangente por la derivada del argumento de la secante. Entonces la derivada del argumento de la secante, que es 2x, su derivada sería 2. Aquí está ese 2. Y la derivada de la secante es secante por tangente del mismo argumento que es 2x. Y aquí tengo la derivada de u. Y entonces aplico la regla de derivación que me dice que es la función original e a la secante de 2x multiplicado por la derivada de todo de u, que es 2 por la secante de 2x por la tangente de 2x. De aquí lo que podríamos hacer simplemente ya al final podría ser que este 2 ponerlo al inicio y sería 2 por e a la secante de 2x por la secante de 2x por la tangente de 2x, porque este 2 no es parte de los argumentos, de los ángulos. Es un término independiente como un factor. Entonces lo puedo colocar en cualquier posición que se desee. Tenemos aquí una función más, y igual a e a la coseno cuadrado de 3x. Aquí lo que hicieron fue, recordemos que aquí u sería coseno cuadrado de 3x. Entonces, coseno cuadrado de 3x es igual al coseno de 3x todo elevado al cuadrado. Y entonces, coseno de 3x todo elevado al cuadrado lo derivaron como u a la n, y aquí está la derivada de u a la n, que es todo esto, que es
n, que es 2 por u, bueno, n por u o n por la función que estaba elevado al exponente. El exponente desaparece porque es 2 menos uno, que queda uno por la derivada del coseno de 3x, que es lo que estaba dentro del paréntesis. Y ahora sí, aplico para el coseno de 3x, que sería menos 3 por el seno de 3x. eh, y entonces ya aplico la regla de derivación final, que me dice que es la función original, que es e a la coseno cuadrado de 3x, que sería esto, por la derivada de u, que sería todo esto, 2 por menos 3 seno de 3x por el coseno de 3x. Y ya rearreglando este 3 con signo negativo, como es un factor independiente, lo pongo al inicio, se multiplica por este 2 y eso me da menos 6 por el seno de 3x por el coseno de 3x por elevado a la coseno cuadrado de 3x. Aquí simplemente es aplicar nuevamente las reglas de derivación de funciones algebraicas y de funciones trigonométricas combinadas con estas funciones ya exponenciales. Y aquí tenemos que tener cuidado nada más para no equivocarnos. Y aquí les dejo también algunos ejercicios de práctica para que puedan ejercitar la aplicación de estas eh, reglas de derivación. Y estas vienen en el libro y ya traen aquí las soluciones a las cuales deberían llegar para que se guíen de que están resolviendo correctamente. Entonces, de mi parte es todo. Esta fue la última sesión del curso de cálculo diferencial. Les agradezco por su participación y quedo pendiente para agendar alguna sesión de retroalimentación en los próximos días para que ustedes puedan resolver sin problema los instrumentos de evaluación y puedan entregarlos con fecha límite máxima del 31 de enero de ese 2025. Y entonces una vez que puedan terminar ya sus actividades y hayan obtenido de manera general un promedio mínimo aprobatorio de 60%, les podamos expedir la constancia con validez oficial posterior a la fecha en la cual ya hayan terminado. Entonces, el tiempo que tarde en llegar a la constancia, pues va a depender de los asuntos administrativos. Yo les avisaré cuando la constancia ya les haya sido enviada por correo y les voy a pedir algunos datos como la CUR o el RFC y si quieren que contenga su cédula profesional, si es que la poseen, también se la podemos agregar a su constancia. Entonces, sin más, me despido, quedo pendiente para agendar eh, alguna sesión de retroalimentación, si así fuera necesario, para estas dos últimas eh, instrumentos de evaluación de estas sesiones y poder dar como concluido de manera formal el curso de cálculo diferencial. Entonces, muchas gracias por participar, por estar pendientes y estoy pendiente para enviarles eh, un pequeño formulario para sus datos por medio de los cuales podremos realizar sus constancias con validez oficial. Para los que no logren hasta el 31 de enero terminar sus actividades y obtener o que logren obtener un 60% mínimo aprobatorio, sí podremos extender una constancia, pero sería solamente de participación, la cual no llevaría el registro del instructor avalado por la SEP y entonces no tendría una validez oficial. Esa sería la gran diferencia y tampoco llevaría la leyenda de que contamos con evidencias que demuestran su desempeño porque obviamente estaríamos carentes de ellas. Entonces, quedo pendiente a cualquier duda por el chat privado y nos vemos en un próximo curso. Muchas gracias. Saludos cordiales.